infeccioso que puede ser natural, semisintético o sintético, y que va a ser utilizado para inhibir el crecimiento de microorganismos o destruir microorganismos de manera selectiva. El efecto que podrá tener ese antimicrobiano podrá ser bacteriostático cuando inhiba el desarrollo del microorganismo, o podrá ser bactericida cuando sea capaz de matar al microorganismo. La importancia de todo lo que estuvimos viendo hoy a la mañana, de las partes de las bacterias, nos permite ver que el mecanismo de acción de los antimicrobianos va a ser, ya sea actuando a nivel de la pared celular de la bacteria, sobre la membrana celular, sobre el ADN, a nivel de la síntesis proteica, es decir, a nivel ribosomal. Vimos que la síntesis proteica ocurría a nivel ribosomal, o a nivel del metabolismo celular. Tenemos que tener en cuenta el espectro antimicrobiano, es decir, es el conjunto de especies y cepas sobre el cual va a actuar el antimicrobiano. Y para eso muchas veces vamos a necesitar un antibiograma, que es el método por el cual nosotros en un medio de cultivo, al cual se le aplican papeles embebidos en el antimicrobiano, vamos a ver, luego de un periodo de cultivo y dejándolo actuar a ese antibiótico, vamos a ver qué efecto tiene sobre los microorganismos, y así podremos tener microorganismos que sean sensibles a esa droga, que sean resistentes o que sean poco sensibles. Otro elemento a considerar es la concentración inhibitoria mínima, es decir, la mínima concentración de droga necesaria para que pueda ejercer su acción. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los antimicrobianos que vamos a utilizar en la clínica para uso profiláctico y para uso terapéutico. Antes de esto, quiero que pensemos en cuando viene un paciente a la consulta y nosotros vamos a hacer el diagnóstico clínico, luego de haber hecho una muy buena anamnesis de ese paciente. Tener en cuenta que cuando nosotros vamos a diagnosticar mediante la utilización de la sonda, cuando colocamos la sonda dentro del surco, dentro de la bolsa, eso que estuvo hablando hoy a la mañana Flor, de los cambios que ocurren a nivel de la bolsa periodontal, donde el epitelio interno se va a adelgazar, se va a ulcerar, y por lo tanto cuando nosotros coloquemos esa sonda va a llegar posiblemente al tejido conectivo con presencia de sangrado al sondaje. Entonces, ese sangrado al sondaje que se produce aún con un simple examen clínico, sabemos que en la clínica se va a estar produciendo una bacteriemia, es decir, una entrada al torrente sanguíneo de microorganismos. Por eso es que vamos a tener que tener una muy buena anamnesis para pensar en qué casos clínicos va a ser necesario la utilización de antimicrobianos de manera profiláctica. Tenemos que tener en cuenta que las bacterias pueden estar ubicadas también dentro de las células y formar granulomas, o dentro de los tejidos y dar origen a abscesos, a osteomielitis cuando está afectada la médula ósea, a producir un tipo de celulitis, y como les dije, cualquiera de estos microorganismos que pueden ingresar al torrente sanguíneo son capaces de producir una bacteriemia que en un paciente que no tiene su sistema inmunológico comprometido, no le trae absolutamente ninguna consecuencia, es decir, esto va a durar aproximadamente de 20 a 30 minutos, y no va a tener ninguna importancia para pacientes que están bien de salud. Ahora bien, cuando hablamos de uso profiláctico, podemos pensar en dos condiciones. Por un lado, la prevención de la infección local de la herida, ¿sí? Y en esos casos vamos a realizar tratamiento profiláctico cuando estemos programando hacer una cirugía periodontal con colocación de injertos y o membrana,
cuando hagamos cirugías de terceros molares o cirugías de implantes. Y por otro lado tenemos la prevención de la infección distante, que sería en los casos donde una bacteriemia, que va a suceder siempre que hay entrada de bacterias al torrente sanguíneo, pero que puede tener problemas cuando es un paciente de riesgo. En un paciente de riesgo puede llegar a producir o una septicemia o una endocarditis infecciosa en los casos donde se produzca una colonización microbiana sobre un trombo de fibrina, ya sea en un corazón dañado o en una válvula cardíaca. Entonces, vamos a tener en esta review sistemática que habla sobre la profilaxis antibiótica cuando se colocan implantes, se vio que realmente la profilaxis antibiótica al colocar un implante es útil para prevenir la falla temprana cuando se realiza la colocación de implantes. Para prevenir la infección distante, vamos a tener en cuenta los pacientes que tengan disminuido su sistema inmunitario, pacientes diabéticos que no estén controlados, pacientes trasplantados, pacientes que hayan tenido fiebre reumática o artritis reumatoidea, pacientes con cáncer bajo tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, y también todos los pacientes que tengan cardiopatías, como pueden ser enfermedades valvulares adquiridas con estenosis, pacientes que tengan reemplazo de válvula, enfermedades de la estructura cardíaca congénita, cardiopatía hipertrófica y endocarditis infecciosa previa. Cuando hablamos de uso profilácticos de antimicrobianos, vamos a pensar en elegir una droga que sea bactericida, para lo cual vamos a utilizar aparte una dosis alta. Esa la vamos a administrar la droga 1 hora antes del procedimiento y en general vamos a usar una dosis única. Para eso vamos a tener que utilizar entonces una dosis que sea varias veces superior a la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Y pensar que es mucho mejor si tenemos una droga que sea bactericida, para los patógenos bucales, todos los patógenos que estuvo hablando Flor hoy a la mañana. El agente profiláctico, entonces, debe tener acción contra bacterias gram positivas y también contra anaerobios orales. ¿Cuáles van a ser las drogas que vamos a utilizar? Bueno, la droga de elección, generalmente utilizamos amoxicilina 2 gramos, cefalexina o cefadroxilo 2 gramos, que son cefalosporinas. En pacientes alérgicos a estas dos drogas anteriores podemos utilizar acitromicina 500 miligramos o clindamicina 600 miligramos. Cuando pensamos en el uso profiláctico local, que vimos que era cuando en cirugías periodontales donde ya sabemos que vamos a colocar injerto o membrana, tenemos que tener en cuenta que la concentración pico en sangre de la droga se va a producir en el momento que el coágulo se está formando en la herida quirúrgica. Y que una vez formado el coágulo es bastante difícil que el agente antimicrobiano pueda penetrar ese coágulo. De ahí la importancia de dar antes de comenzar la cirugía, 1 hora antes, o cuando estamos comenzando, porque sabemos que vamos a anestesiar, vamos a preparar la mesa, vamos a preparar todas las cosas, y eso nos va a llevar un tiempo, pero hacerlo antes de comenzar con la cirugía. Hay un término que es el término profilaxis antibiótica prolongada, que es cuando esa profilaxis la extendemos hasta 48 horas. En los casos de una cirugía muy prolongada podemos extender esa profilaxis hasta 48 horas y en ese caso hablamos de profilaxis antibiótica prolongada. Ya cuando extendemos más allá de las 48 horas hablamos de tratamiento antibiótico. Bueno, estos van a ser de uso terapéutico los antimicrobianos que vamos a utilizar en la clínica, que son los betalactámicos, los macrólidos, el metronidazol, la clindamicina y las quinolonas. Tenemos que tener en cuenta
que la infección odontogénica es una infección polimicrobiana mixta, ¿sí? Donde vamos a tener bacteroides pigmentados, podemos tener anaerobios, podemos tener gram positivos y gram negativos, cocos aerobios y espiroquetas, ¿sí? Y que esa vía de invasión microbiana podrá provenir de diferentes lugares. Podemos tener una contaminación directa a través de una lesión de caries que afecta esmalte, dentina y llega a afectar al tejido pulpar. Podremos tener una infección a través de los túbulos dentinarios, por vía periodontal, microorganismos que lleguen del lugar alejado, en el que se denomina anacoresis, y también una infección por contigüidad. Los tipos de infección bacteriana podrán darse a nivel periodontal, a nivel periapical. A nivel periapical podremos tener un absceso, un quiste, un granuloma. A nivel periodontal podremos tener una bolsa, perdón, un absceso agudo o crónico. También podremos tener una infección a nivel del tejido óseo, a nivel de la medular, y hablamos de osteomielitis, y también un proceso periapical que puede llegar a destruir la cortical, afectar el periósteo y llegar a producir una celulitis. Entonces, Gaby, hay una ¿sí? pregunta anterior con respecto a la profilaxis antibiótica prolongada. Sí. Romina pregunta si la empieza a dar 48 horas antes. No, hablamos de profilaxis antibiótica prolongada posterior al acto quirúrgico. Es decir, supongamos que hablamos de profilaxis antibiótica para prevenir la infección local en los casos de, por ejemplo, colocación de un implante. Si la colocación del implante o de los implantes nos llevó más tiempo del que pensábamos, o tenemos que hacer alguna maniobra donde nosotros consideramos que debemos proteger al paciente durante más tiempo, podemos extender esa profilaxis, que ya la vamos a hacer no con esa dosis alta, sino siguiendo, digamos, el curso normal de la... Ok, esa era mi pregunta, o sea, después la doy como habitual. Exacto, por 48 horas. Bien. ¿Está bien? Está bien, está bien. Sí, ¿Se entendió? sí, perfecto. Sí, okay. Sí. Gracias. Bueno, pero no era que lo comenzábamos a dar antes, no. Bueno, en los casos de periodontitis, entonces, cuando pensamos en los antimicrobianos, estamos pensando en estos complejos de los cuales estuvo hablando hoy a la mañana Flor, y fundamentalmente de todos los factores de virulencia de los microorganismos y de la capacidad que tienen ciertos microorganismos para poder penetrar dentro de los tejidos, como son todos estos microorganismos del complejo rojo, ¿sí? Es decir, que no únicamente los vamos a encontrar en la bolsa periodontal, sino que algunos de ellos, como el complejo rojo y también el AA, fundamentalmente el serotipo B, el Agregatibacter actinomycetem comitans serotipo B, que tiene capacidad de invadir los tejidos, ¿sí? Entonces, aquí vemos el mecanismo de acción de los antimicrobianos. Por ejemplo, la amoxicilina va a actuar a nivel de la síntesis de la pared celular. El metronidazol va a actuar a nivel de síntesis de ácidos nucleicos. Los macrólidos a nivel ribosomal, es decir, que van a inhibir la síntesis proteica. Los antimicóticos, como la nistatina, la anfotericina B, va a actuar a nivel de la membrana citoplasmática, y los antivirales van a actuar, como la ciclovir, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos virales. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. La amoxicilina. La amoxicilina es una penicilina de amplio espectro que se activa frente a bacterias gram positivas y gram negativas. Tiene una acción bactericida y va a actuar a nivel de pared celular, dijimos.
va a inhibir la división y el crecimiento celular y va a producir lisis de las bacterias que son sensibles y fundamentalmente aquellas que se dividen rápidamente. Cuando se da por vía oral, tiene una muy buena absorción, del 75 al 90%, y no se ve afectada por los alimentos, es decir, que el paciente la puede tomar conjuntamente con los alimentos, sin problema. El problema es que hay microorganismos que son capaces de producir una enzima, son las beta-lactamasas, que destruyen a este antibiótico, a la amoxicilina o a los beta-lactámicos, y por eso muchas veces se le adiciona a la amoxicilina elementos como el ácido clavulánico, el sulbactán o el tazobactán, que si bien no tienen actividad antibacteriana, le permiten al antibiótico poder actuar a nivel de la pared celular. Es decir, ingresa en las capas más externas de la pared celular de la bacteria e inhibe a esas beta-lactamasas que son producidas por las bacterias. ¿Cuándo vamos a dar amoxicilina entonces? Vamos a dar, en el caso de profilaxis antibiótica, que vimos que dábamos una dosis alta, en los casos de pericoronaritis, cuando haya infecciones apicales o periodontales agudas, también para infecciones post-extracción, y vamos a combinar a la amoxicilina con el metronidazol en las periodontitis estadios 3 o 4, que vendrían a ser las que anteriormente denominábamos periodontitis agresivas o crónicas severas. La dosis, entonces, recordemos que la profiláctica es 2 gramos 1 hora antes de la intervención, tanto para prevenir la infección local de la herida, como para prevenir una infección distante, para evitar la endocarditis infecciosa o una septicemia. Y la dosis terapéutica van a ser 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. La amoxicilina, entonces, por sí sola no va a actuar sobre el complejo rojo, sino que la tenemos que combinar conjuntamente con el metronidazol, que ya vamos a ver que el metronidazol es una droga específica para el complejo rojo, porque actúa fundamentalmente contra bacterias anaerobias estrictas, ¿sí? Entonces, vamos a dar amoxicilina en periodontitis estadio 3 y 4, lo que antes llamábamos periodontitis agresiva y crónica severa, cuando haya bolsas profundas con sangrado del sondaje, junto con el metronidazol. 500 miligramos de amoxicilina más 500 miligramos de metronidazol cada 8 horas por 7 días. Siempre juntamente con la terapia mecánica. Después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En el caso de un absceso periodontal agudo, también podemos dar amoxicilina sola o junto con ácido clavulánico, pero únicamente vamos a dar una medicación sistémica cuando haya fiebre y adenopatía. ¿Sí? Vamos a intentar realizar el drenaje, la terapia mecánica, y podemos administrar 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Por supuesto, tener en cuenta que cada vez que vamos a administrar amoxicilina hay que preguntarle al paciente si ya lo ha tomado, si tiene alergia. Se puede aumentar mucho la dosis de amoxicilina, no da toxicidad, pero sí puede dar reacciones alérgicas muy importantes que pueden llegar hasta el shock anafiláctico, es decir, que es muy importante preguntarle al paciente antes de administrárselo. Otras reacciones adversas pueden ser el cansancio, la debilidad, rash cutáneo, puede producir también diarreas leves, náuseas y vómitos. Va a estar contraindicado, por supuesto, en pacientes que hayan tenido alergia a esta medicación, pacientes que hayan tenido colitis ulcerosa, que tengan disfunción renal, y también tener en cuenta que pueden disminuir la efectividad de los anticonceptivos orales. ¿Vamos bien, Flor? ¿Flor? Se fue Flor. Chicos, sí, perdón, vamos bien. Sí, sí, estaba muteada, no me di cuenta, me olvidé. Vamos bien, no hay nada. Bueno, cefalosporinas. Las cefalosporinas también van a actuar a nivel de la síntesis de la pared celular bacteriana.
son también bactericidas y tienen la ventaja que no son afectadas por las enzimas beta-lactamasas producidas por ciertas bacterias, ¿sí? Entonces lo podemos utilizar para profilaxis de la infección de las heridas también, en los casos de celulitis y en los casos de osteomielitis. Sabemos que hay cefalosporinas de diferentes generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta. La tercera y cuarta van a quedar relegadas a casos de infecciones más severas y se dan generalmente por vía intramuscular o endovenosa. Aquí vamos a hablar de las de primera generación y segunda generación. Tienen gran actividad contra bacterias aerobias gram positivas y de manera indirecta van a actuar contra los microorganismos anaerobios porque crean un ambiente con mayor disponibilidad de oxígeno. Tienen buena penetración en el alveolo dentario y las drogas de primera generación son el cefadroxilo, 500 miligramos o 1 gramo cada 12 horas, y la cefalexina de 250 o 500 miligramos cada 6 u 8 horas. Las de segunda generación también, bueno, tienen buena actividad contra anaerobios bucales, se dan para infecciones mixtas en piel y en tejidos blandos, en esos casos donde ya tenemos presencia de celulitis, generalmente utilizamos una cefalosporina, y puede ser la cefuroxima, el cefurox de Glaxo, y el cefaclor, que es el cefaclón comprimidos de 500 miligramos. La citromicina. Perdón, ¿sí? Una pregunta. ¿Estas de segunda generación no actúan sobre los aerobios, solamente sobre los anaerobios? No, también actúan sobre los aerobios. Sí, actúan contra los dos tipos de microorganismos. La citromicina. La citromicina es un macrólido del grupo de los azálidos, así como también lo es la eritromicina, la espiramicina, que después vamos a ver más adelante. Tienen un espectro amplio, tienen bastante buena tolerancia, son estables en medio ácido y tienen también rápida absorción por vía oral. La distribución va a ser bien extensa en los tejidos y tienen la ventaja que se concentran de manera elevada en macrófagos y en fibroblastos. Y desde allí se van a liberar de manera lenta. Va a actuar a nivel de ribosomas, es decir, inhibiendo la síntesis proteica. Es activo frente a microorganismos aerobios, gram positivos, gram negativos y anaerobios gram negativos. Es bastante bien tolerado, hay bajos efectos, baja incidencia de efectos adversos, que generalmente son leves o moderados, y generalmente pueden ser trastornos gastrointestinales. Está contraindicado en pacientes que estén medicados con carbamazepina o que tengan antecedentes de reacción alérgica a la medicación. La dosis de la citromicina es un comprimido por día alejado de las comidas. Es decir, que el paciente debe tomarlo o 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Y vienen con envases de 3, de 5 y de 6 comprimidos. Entonces, la citromicina vimos que dentro de la profilaxis lo podíamos dar cuando el paciente era alérgico a los beta-lactámicos. En casos de pericoronaritis, en casos de infecciones apicales agudas, infecciones post-extracción, y en periodoncia lo podemos dar porque se vio que actúa a nivel del complejo rojo, es decir, para periodontitis, estadios 3 y 4, crónica severa, con bolsas profundas y sangrado al sondaje, siempre con terapia mecánica. Y aquí vamos a dar un comprimido durante 3 días. Y en el caso del absceso periodontal agudo, también cuando hay fiebre y adenopatía, podemos dar una citromicina conjuntamente con el drenaje y la terapia mecánica. El metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que actúa fundamentalmente, es bactericida y actúa fundamentalmente contra microorganismos anaerobios. Actúa inhibiendo la síntesis de ADN
Y algo muy importante es que hay que decirle al paciente que no debe consumir alcohol para evitar que se le produzcan calambres y que los efectos adversos sean más severos, digamos. También produce reducción del metabolismo hepático y va a potenciar el efecto de anticoagulantes orales como la warfarina. Hay que evitarlo también en pacientes que tomen litio. Gaby, ¿sí? Hay una pregunta con respecto a la citromicina. ¿Sí? Pregunta Rocío si es bactericida o bacteriostática. No, es bacteriostática. Sí. Es bacteriostática, no es bactericida, lo que pasa que como queda en fibroblastos, queda como retenida en determinadas, ahí vamos para atrás, el hecho de que quede con una concentración elevada en macrófagos y fibroblastos se vio que tiene un efecto que va más allá de los 3 días que nosotros lo administramos, pero el mecanismo de acción es bacteriostático, inhibiendo la síntesis proteica. ¿Se puede dar en pacientes con problemas renales? Preguntan. Sebastián. No leí nada de eso, Flor, que no vi ninguna contraindicación con respecto a pacientes con problemas renales. Sí. Pero bueno, lo voy a chequear por las dudas. Ok. ¿Sí? Yo tampoco te puedo decir, no lo sé. Bueno, lo voy a chequear, lo voy a anotar después para chequearlo por las dudas. Pero no leí nada que tuviera alguna contraindicación. Entonces, el metronidazol, que vimos que sí es bactericida, que actúa fundamentalmente contra microorganismos anaerobios, lo podemos indicar para pericoronaritis, para infecciones endodónticas, para infecciones apicales agudas, y en periodoncia estaría actuando fundamentalmente sobre el complejo rojo, porque vimos que el complejo rojo, que era treponema dentícola, Tannerella forsythia y Porphyromonas gingivalis, son todos microorganismos anaerobios estrictos, es decir, que en estos pacientes podríamos administrar solo el metronidazol, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos de la presencia de AA serotipo B, que en general sospechamos de esa presencia cuando estamos hablando de pacientes con periodontitis agresivas, lo vamos a tener que asociar al metronidazol con la amoxicilina, ¿sí? Sería el caso entonces de periodontitis estadios 3 y 4 grado C, agresiva. Allí vamos a preferir entonces la asociación del metronidazol con la amoxicilina. 500 miligramos de cada uno, cada 8 horas, durante 7 días. Y estaríamos actuando a nivel del complejo rojo y del AA serotipo B. A veces cuando se sospechan bacterias sobreagregadas, como pueden ser bacterias entéricas o pseudomonas, se cambia la amoxicilina por ciprofloxacina, que ahora vamos a ver un poquitito más adelante. También en este caso daríamos metronidazol 500, ciprofloxacina 500, cada 12 horas, 500 miligramos aquí cada 12 horas durante 8 días. El metronidazol también estaría indicado para las enfermedades necrotizantes, como son la BUN y la PUN, porque estas vimos que son producidas por fundamentalmente una simbiosis fuso-espiroquetal, que son bacterias anaerobias estrictas. Entonces estaría indicado cuando existe compromiso sistémico, es decir, cuando hay fiebre, cuando hay adenopatía. En estos casos podemos dar metronidazol 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días, más la terapia local. ¿Se acuerdan cómo era la terapia local de una BUN? ¿Alguien que se acuerde? Sí, limpiar las pseudomembranas con una gasita para remover el... Con agua oxigenada. El agua oxigenada, claro. Exacto. ¿Y por qué el agua oxigenada?
Anaerobios. ¿Cómo? Porque son anaerobios. claro, por las bacterias anaerobias. Exactamente, por la liberación de oxígeno, porque va a estar actuando sobre las bacterias anaerobias. Bueno, la clindamicina tiene la clindamicina es una modificación de la lincomicina, es una modificación clorada de la lincomicina, tiene buena absorción oral y tiene muy buena penetración en hueso y en partes blandas. Mediante esa modificación de la lincomicina se logró mejorar la forma, es decir, su potencia, por eso es que tiene tan buena penetración en hueso y partes blandas. También se acumula en neutrófilos y en macrófagos, ¿sí? Y esto también mejora, es decir, su mecanismo de acción y mejora los mecanismos de defensa. El efecto adverso más importante de la clindamicina es que puede llegar a producir diarreas muy graves con una sobreinfección con Clostridium difficile. En ese caso, produce una enterocolitis pseudomembranosa y es necesario interrumpir rápidamente su administración. La clindamicina la usamos como alternativa en pacientes alérgicos para uso profiláctico con esa dosis única de 600 miligramos, y la dosis terapéutica son 300 miligramos cada 12 horas, la clindamicina preparado comercial, uno de ellos es el Dalacin C, puede en casos graves llegar a indicarse hasta 3 veces por día. Y aconsejan suspender la toma una vez que el cuadro clínico se dio. Entonces lo vamos a utilizar para procesos endodónticos agudos, para abscesos periapicales, para cuando haya infecciones óseas causadas por bacteroides, y en general la utilizamos cuando el paciente no puede recibir ni penicilinas ni macrólidos, o en los casos que la patología realmente no responda a la utilización de beta-lactámicos o de macrólidos. Y por último, las quinolonas, que son antimicrobianos sintéticos que van a actuar sobre el ADN bacteriano, son activos contra bacterias aerobias, gram negativas y gram positivas, como son las enterobacterias, las Neisseria, Salmonella, Pseudomonas, y acá está la ciprofloxacina. Actualmente se utilizan las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, que era la que reemplazábamos por la amoxicilina en algunos casos cuando queríamos hacer la asociación con el metronidazol. La dosis es de 250 a 750 miligramos 2 veces por día. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Esa es de primera generación, la ciprofloxacina. La de segunda generación, la levofloxacina, que se da una sola vez por día. 500 miligramos una vez por día. Entonces, también tienen una muy rápida actividad bactericida, las quinolonas, tienen elevada potencia, tienen un efecto postantibiótico bien largo, y son activas frente a muchas bacterias que son resistentes a los beta-lactámicos. Acá hay una pregunta. Sí. Florencia pregunta si se dan durante 7 días las quinolonas. La ciprofloxacina, sí, porque únicamente la vamos a dar conjuntamente con el metronidazol en general. Es decir, que cuando lo tenemos que asociar, la indicación es darlo durante 7 días, la asociación junto con el metronidazol. ¿Y lo daríamos Pero solo cuando es alérgico el paciente? ¿Cómo? ¿Lo daríamos solo, o sea, combinado con metronidazol ante un paciente alérgico que no pueda recibir amoxicilina, o por indicación específica? Sí, también? podría ser un ejemplo en pacientes alérgicos, o cuando sospechamos de una sobreinfección agregada. En realidad, la realidad es que en la clínica lo usamos poco. Yo no, en realidad creo que nunca he medicado con ciprofloxacina.
y metronidazol. Ya el metronidazol y la amoxicilina es una combinación súper potente, que bueno, y ahora vamos a ver cuál es el problema también que se presenta en la clínica cuando tenemos que medicar a un paciente. Lograr que un paciente tome durante 7 días una combinación de antibióticos cada 8 horas, 2 comprimidos cada 8 horas durante 7 días, es decir, lograr lo que se llama la compliance del paciente, es bastante complicado, bastante complicado. Bueno, nosotros sabemos que el tratamiento básico, el tratamiento inicial de la terapéutica periodontal es siempre el raspaje alisado radicular, ¿sí? Que ese raspaje alisado radicular va a depender de muchos factores, pero fundamentalmente cuando nosotros tenemos, a medida que la profundidad de sondaje va aumentando, a medida que nos vamos yendo hacia el sector posterior, a medida que vamos teniendo lesiones de bifurcación, vamos teniendo cada vez más dificultad para poder realizar un correcto raspaje alisado radicular, sobre todo en casos donde tengamos bolsas muy, muy profundas, ¿sí? Es decir, más allá de la habilidad y de la experiencia, se va haciendo cada vez más difícil poder tener éxito con la terapia inicial. Entonces, cuando pensamos en una terapia antiinfecciosa, siempre lo vamos a pensar como ayuda a ese tratamiento mecánico, ¿sí? Y pensando todo lo que estuvimos viendo hoy a la mañana de esa biopelícula subgingival que fundamentalmente en lo que refiere a el complejo rojo, es decir, las bacterias que tenían tantos factores de virulencia, bacterias que tienen capacidad de penetrar los tejidos y de desencadenar toda esa respuesta inmunoinflamatoria que en definitiva es la que ocasiona todo el daño al periodonto de inserción. Los antimicrobianos sistémicos se estudiaron siempre como coadyuvantes al tratamiento periodontal, pero en la etapa inicial de tratamiento, ¿sí? Y esto fue estudiado por 2 revisiones sistemáticas, como fueron la de Herrera y Haffagi en el año 2003 y en el año 2002, y en estas revisiones sistemáticas lo que se vio es que fundamentalmente lo que más se beneficiaba cuando se administra un antimicrobiano sistémico es el tratamiento en esas bolsas profundas, difíciles de tratar, y que logra detener de manera rápida la progresión de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en la administración de estos antimicrobianos, nos vamos a preguntar cómo lo vamos a realizar, cuándo y con qué. El con qué lo fuimos viendo a medida que fuimos nombrando a los diferentes antimicrobianos. Vamos a ver el cómo, es decir, si lo vamos a realizar de manera local o sistémica. Nosotros sabemos siempre que el diagnóstico clínico radiográfico lo vamos a hacer no únicamente mirando, sino siempre con la sonda que va a ser como la prolongación de nuestros ojos dentro de ese periodonto de inserción, donde nosotros podremos registrar la profundidad de sondaje, el nivel de inserción clínica, y de acuerdo al diagnóstico que tengamos, podremos estar en presencia de un paciente que tenga poca cantidad de sitios, con profundidad de sondaje de 7 milímetros, o gran cantidad de sitios, más estar en presencia de una periodontitis agresiva. En ambos pacientes vamos a realizar siempre el raspaje alisado radicular, y cuando tengamos pocos sitios, con profundidad de sondaje de más de 7 milímetros, podremos pensar en la utilización de un antimicrobiano local. Ahora, cuando estemos en presencia de gran cantidad de sitios, podemos pensar en un antimicrobiano sistémico.
Tenemos que tener en cuenta que la clínica, si bien hoy en día en la nueva clasificación ya no hablamos más de periodontitis crónica severa o agresiva, la clínica es bastante diferente según estemos en presencia de un tipo de periodontitis o el otro, que es la periodontitis agresiva sería lo que hoy llamaríamos periodontitis estadio 3 o 4, grado C. Ahora después vamos a ver cuáles son las características. En una antigua crónica severa, veíamos que era más prevalente en adultos, que teníamos mucha placa supragingival y cálculo, que la progresión tendía a ser lenta o moderada, con cálculo subgingival en general presente. Teníamos presencia de Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, puede haber presencia de A, y fundamentalmente los complejos que vamos a tener son el complejo naranja y el complejo rojo, con la presencia o no de el A. Entonces, estamos hablando de este tipo de pacientes, es decir, pacientes graves, pacientes donde nosotros tenemos una gran pérdida de inserción, ¿sí? Donde nosotros tenemos gran cantidad de cálculo y placa presente, ¿sí? Con bolsas muy profundas, donde nosotros tendremos que motivar al paciente para lograr que él aprenda a realizar un muy buen control de placa. Estamos hablando de pacientes que tengan bolsas profundas, bolsas de 7, 8, 9 milímetros o más, es decir, donde nosotros vamos a tener que trabajar de manera muy exhaustiva en estas bolsas para poder eliminar el cálculo, eliminar el cemento infectado y dejar superficies que sean aptas para tener una buena cicatrización o una buena adaptación de los tejidos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en las periodontitis crónicas leves, el complejo rojo suele estar en alrededor de un 30%. En las moderadas, más o menos lo mismo, pero en las crónicas severas, fíjense cuánto aumenta el porcentaje de complejo rojo. Llega casi a un 90%. También tenemos que tener en cuenta que epidemiológicamente la cantidad de pacientes que tengan este tipo de periodontitis crónicas severas es bajo, es de alrededor de un 14%. El resto de los pacientes tienen periodontitis leves, moderadas o gingivitis, es decir, los casos donde nosotros vamos a tener periodontitis de este tipo en el consultorio no van a ser los habituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran mayoría de nuestros pacientes los vamos a poder tratar sin necesidad de medicarlos, ¿sí? Los vamos a poder tratar realizando terapia básica inicial, mediante el raspaje alisado, o eventualmente con antimicrobianos locales, pero no pacientes que vayamos a tener que medicar. Yo les mandé este trabajo del grupo de Magda Férez, donde ellos estudian el efecto de diferentes antibióticos, pero ahora lo que yo les quería mostrar fundamentalmente es que ellos también hacen un estudio de la parte microbiológica, es decir, de cómo incide la medicación a nivel microbiológico, y también cómo existen esos perfiles microbianos diferentes según estemos en presencia de un paciente en salud, en pacientes que tengan periodontitis de tipo agresivas, o pacientes que tengan periodontitis crónicas. Y así vemos que, por ejemplo, en salud, vamos a tener que el complejo rojo se encuentra en muy baja proporción, se encuentra en alrededor de un 3%. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes en salud tienen una cantidad importante de actinomyces y una cantidad importante de las bacterias que componían esa base de la pirámide de Sokransky, representadas por el grupo verde, amarillo y violeta.
Fíjense que en las periodontitis agresivas aparece una nueva porción, que es esta, representada por el color verde claro, que corresponde al AA serotipo B, que es el que está presente. Pero el resto de, digamos, de los grupos, sobre todo el correspondiente a el complejo rojo y el complejo naranja, es prácticamente igual en las periodontitis crónicas y las periodontitis que antes llamábamos agresivas, ¿sí? La diferencia está dada fundamentalmente en la porción correspondiente al AA serotipo B, y también fíjense que la otra diferencia importante es acá, en esta parte azul, que corresponde a la presencia de los actinomyces, ¿sí? Y ahora vamos a ver después, clínicamente, cómo este tipo de pacientes son pacientes que tienen una clínica totalmente diferente a la que yo les mostré recién, de un paciente con una periodontitis crónica severa, con gran cantidad de placa, gran cantidad de cálculo, ¿eh? Fíjense la diferencia. Esta es una review sistemática realizada por Scholastra, donde ellos estudian la efectividad de la utilización de la asociación amoxicilina más metronidazol como terapia coadyuvante al raspaje alisado en pacientes con periodontitis crónicas. Y la conclusión es que avalan la efectividad del raspaje alisado conjuntamente con la asociación amoxi más metro, pero dicen que se necesitan más estudios para poder confirmar estos resultados. El problema de todas estas reviews es que no tienen demasiada cantidad de trabajos, porque es muy difícil encontrar trabajos que hayan utilizado la misma dosis, la misma de cada uno de los antibióticos y la misma duración, es decir, es difícil comparar diferentes trabajos, por eso la cantidad no es demasiado importante. También le mandé este trabajo, que también es una review sistemática de McGowan del año 2017, donde el objetivo de esta review era poder determinar cuál era la dosis y duración óptima de la prescripción de amoxi más metro como coadyuvante a la terapia periodontal no quirúrgica. ¿Sí? Aquí se estudiaron 18 trabajos clínicos randomizados que tenían un grupo control y que tenían seguimiento por 3 meses. El resultado primario, que se trató de ver cuál era el efecto, se midió en base a la profundidad de sondaje y al nivel de inserción clínica, y como resultados secundarios se trataron de ver cuáles eran los efectos adversos y cuál era la compliance del paciente. Las conclusiones fueron que, al no existir diferencias clínicas, el uso responsable de antibióticos recomienda utilizar la dosis más alta en el menor tiempo posible para reducir las posibilidades de crear resistencia antibiótica. Por eso, ellos afirman que en esta review, como resultado, habría que el régimen debería ser 7 días de amoxi, 500 miligramos, más 500 miligramos de metronidazol sería lo más apropiado. Sin embargo, podemos pensar en otros antibióticos sistémicos también para tratar este tipo de periodontitis. Por ejemplo, tenemos la espiramicina, que yo no la nombré, pero es un macrólido, como la acitromicina. La espiramicina actúa también a nivel ribosomal, es decir, actúa inhibiendo la síntesis proteica. Una de las características que tiene la espiramicina es que se concentra en los tejidos gingivales, sale por el fluido gingival y también tiene un efecto prolongado luego de que se termina su administración. La espiramicina fue estudiada por la doctora Schneider, también por Mariel Gómez, en este trabajo, Acción de la espiramicina en la periodontitis del adulto, por la doctora Verónica Chape, también en su efecto sobre la porfiromonas gingivalis y otros clásicos periodontales. El preparado comercial de la espiramicina es la robamicine, 3 millones de unidades internacionales. Hay que dar una dosis de ataque
2 comprimidos juntos, y luego un comprimido cada 12 horas durante 7 días. Otra posibilidad, como vimos, es administrar en ese tipo de periodontitis crónicas severas generalizadas, dar el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, teniendo en cuenta de nuevo que el metronidazol actúa sobre el complejo rojo. Y otra posibilidad que se vio es dar acitromicina. Acitromicina, recordemos que es un macrólido, que tiene un triple rol, porque tiene capacidad que, si bien es un bacteriostático, puede suprimir... Hay una pregunta de la diapo anterior, antes de entrar en la citro. Pregunta Florencia, no entendió si la espiramicina se da en conjunto con el metronidazol. No, perdón, si dije eso me dije mal. No, la espiramicina se da sola, es un macrólido que tiene el mismo efecto que la citromicina, es decir, que actúa a nivel ribosomal, inhibiendo la síntesis proteica, y se da sola. El metronidazol, en este caso, cuando estamos hablando de una periodontitis crónica severa, generalizada, lo podemos dar solo, porque si nosotros decimos, ¿vieron el cuadro ese que les mostré del complejo rojo? ¿Qué cantidad de complejo rojo hay en una periodontitis severa? Y vimos que era de un 90%. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, el metronidazol, que es efectivo contra bacterias anaerobias estrictas, estaría actuando contra ese complejo rojo, pero se da solo en este caso, ¿sí? Es decir, lo podemos dar solo o combinado. La citromicina, entonces, que es un macrólido, tiene capacidad para suprimir los periodontopatógenos, también tiene una actividad antiinflamatoria y una actividad inmunomoduladora, porque persiste en bajas dosis, queda como almacenado en macrófagos y en fibroblastos, y desde allí se libera más allá de los 3 días que nosotros lo administramos. Y aparte tiene capacidad para mantener bajo los niveles de Tannerella forsythia, se vio hasta que los puede mantener bajos durante 12 meses. Sí, Flor, ¿me querés decir algo? No. ¿Quedó claro esto? Es decir, la citromicina, si bien tiene una capacidad bacteriostática, la ventaja que podemos decir de la utilización es fundamentalmente la posibilidad de que el paciente cumpla con esta prescripción. Un comprimido por día, lejos de las comidas, y 3 días nada más, es mucho más probable que el paciente cumpla con esta posología que con la asociación amoxi más metro. Nosotros de todas formas tenemos que poner en la balanza, es decir, siempre riesgo-beneficio, y tomar la decisión con cada paciente en particular. Es decir, no es algo que nosotros podamos decir, con todos los pacientes vamos a hacer exactamente lo mismo. En los casos de las periodontitis estadio 3 y 4 grados C, lo que antes llamábamos agresivas, se diferencia de la anterior, que en general son pacientes jóvenes, donde nosotros en la clínica vamos a ver un cuadro clínico totalmente diferente, es decir, vamos a tener muy poco cálculo, muy poca placa supragingival, vamos a tener una pérdida de inserción y destrucción ósea rápida, hay una tendencia a que exista una agregación familiar, vamos a tener la presencia de la A en alta concentración frecuentemente, tener en cuenta que entre otras cosas el AA produce penetración tisular, es decir, lo vamos a encontrar dentro de los tejidos, y que tiene formas localizadas cuando se ve afectados los molares y los incisivos, donde vamos a ver pérdidas interproximales, y una forma generalizada que tiene que afectar a por lo menos otros 3 dientes que no sean estos primeros molares ni incisivos. Microbiológicamente vamos a tener
presencia de la A, PG y TF. La clínica, fíjense, que es totalmente diferente al otro caso clínico que les mostré, es decir, si acá nosotros no colocamos la sonda, no hay chance de que detectemos estas pérdidas de inserción. Es decir, pérdidas de inserción y pérdidas óseas verticales, que en general se dan en forma de espejo, ¿sí?, a nivel de molares, y que generalmente también se ven afectados los dientes incisivos. Entonces, este cuadro clínico es totalmente diferente. En este cuadro clínico a lo mejor nosotros no tenemos que raspar toda la boca, sino que nuestro tratamiento va a estar abocado únicamente a los lugares donde tengamos esas bolsas profundas. El grupo de Sgolastra también realizó una review sistemática para evaluar la efectividad de la administración de Amoxi más Metro en los casos de periodontitis agresivas. Y también vio que era efectivo y seguro la administración juntamente con un full mouth raspaje alisado de toda la boca. Entonces, en las periodontitis agresivas, en general, nosotros, bueno, en general no, siempre vamos a dar el antibiótico sistémico y la dosis puede ser, según el país, hay, por ejemplo, si bien la indicación, según esa review que vimos al principio, es 500 y 500, hay lugares, por ejemplo, en Brasil, donde el metronidazol lo dan en 400 miligramos, y lugares como en Suiza, donde la amoxicilina lo administran en 375. Este trabajo se los mandé también, que me pareció interesante, porque evalúa dos protocolos diferentes para el tratamiento de periodontitis agresiva generalizada, ¿sí? Me pareció interesante porque hace también una evaluación de la parte microbiológica. Es decir, primero porque tiene un N importante, es decir, tomó 46 pacientes con periodontitis agresiva generalizada, de los cuales a la mitad le realizó un full mouth debridamiento, ¿sí?, con la asociación Amoxi más Metro, 3 veces por día durante 7 días. Acá me parece que... no, está bien. 3 veces por día, 7 días. Y al otro grupo le dio claritromicina. La claritromicina es un macrólido del tipo de la acitromicina, ¿sí? 500 miligramos, 2 veces por día, 7 días. La evaluación de los parámetros clínicos fueron en la línea base, a los 3 y a los 6 meses, post-tratamiento, y se evaluó la profundidad de sondaje, el nivel de inserción clínica, la recesión gingival, el índice de placa de toda la boca y el sangrado del sondaje. Y también se midieron los niveles de AA, PG, TF y Fusobacterium nucleatum mediante técnicas de PCR cuantitativa. Es decir, no solamente se vio la respuesta clínica, sino que también se vio la respuesta microbiológica. Y se vio que ambos resultados habían mejorado los parámetros clínicos luego de esos 6 meses, y hubo reducción en el recuento de AA y de PG. Y se vio que la claritromicina fue más exitosa para mantener bajos los niveles de TF, ¿sí? Esto se corresponde con lo mismo que yo les mostré antes, que la citromicina tiene capacidad para mantener bajos los niveles de TF. Entonces, si bien no puede considerarse que la claritromicina es superior al uso de esta asociación, es posible tratar a pacientes, por ejemplo, que sean alérgicos a la amoxicilina, podría tratárselo con un macrólido, ¿sí?, siendo la claritromicina un macrólido. Ahora se nos presenta la pregunta, ¿cuándo medicar al paciente?
siempre hay que medicar durante o después de la terapia básica inicial, la cual vamos a tratar de realizarla en la menor cantidad de sesiones posibles. Ahora bien, el tratamiento del raspaje alisado va a depender mucho de la cantidad de sesiones en el tipo de pacientes que tengamos. No es lo mismo ese primer paciente que les mostré, con bolsas muy, muy profundas en toda la boca, donde nosotros eso poder realizarlo en una sola sesión o en 2 días va a ser bastante difícil. Es un paciente que posiblemente nosotros tengamos que realizar este tipo de debridamiento, es decir, en varias sesiones, en 4, en 6 sesiones. Lo podemos hacer ya sea con métodos curetas, con ultrasonido, con elementos piezoeléctricos, que el caso del otro paciente, el paciente joven, con pocos sitios para raspar, donde nosotros posiblemente podamos hacer un full mouth disinfection, ya sea mediante la técnica de Kirinen, o simplemente mediante el raspaje alisado de toda esa boca en 24 horas o en 48 horas. Recordemos que el tratamiento que realiza Kirinen, aparte del raspaje alisado, realiza la irrigación de las bolsas, le da al paciente clorexidina para que haga buches y para que haga gárgaras, es decir, es diferente. Y también se puede hacer un debridamiento ultrasónico de toda la boca. Se vio que no había diferencia en cuanto a la forma de realizar esa terapia básica. Pero lo que sí quiero que quede claro es que de ninguna manera podemos pensar en medicar a un paciente sin haber completado ese raspaje alisado radicular. Y que si a nosotros nos lleva varias sesiones realizar el raspaje alisado radicular, por ejemplo, cuando estén tratando pacientes en la facultad, si no terminaron un mes y terminan al mes siguiente, van a tener que medicar una vez que hayan completado, y posiblemente deberemos realizar una disrupción mecánica de las zonas que ya habíamos raspado anteriormente. ¿Para qué? Para hacer la disrupción mecánica de ese biofilm que les explicó hoy Flor, que está como, las bacterias están protegidas dentro de ese biofilm. Entonces, si lo hacemos todo en 1 o 2 días, supongamos que tengamos un paciente que ustedes lo vayan a poder tratar entre jueves y viernes, y saben que lo van a medicar. En ese paciente pueden empezar a medicarlo el jueves y terminar el viernes, pero el paciente que ustedes no puedan terminar de un mes para el otro, lo que debieran hacer es completar todo el raspaje alisado y cuando lo van a medicar, hacer la disrupción mecánica de las zonas que habían raspado el mes anterior para tener la seguridad que ese antimicrobiano va a estar llegando a ese biofilm que está tan protegido. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. ¿Sí? Seguimos. Entonces, frente a la pregunta si los antibióticos deben ser usados para tratar las enfermedades periodontales, la respuesta es sí. Pero si todos los pacientes deben ser tratados con antibióticos, definitivamente la respuesta es no. Es decir, la gran mayoría de nuestros pacientes no los vamos a medicar, solamente vamos a medicar a aquellos pacientes que tengan diagnóstico de periodontitis estadio 3 o 4, ya sea agresiva o periodontitis crónica severa generalizada con bolsas profundas, ¿sí? Y recuerden que epidemiológicamente son los menos, ¿sí? Entonces, repasando, vamos a tener que hacer, vamos a poder dar un antibiótico sistémico cuando necesitemos hacer una cobertura profiláctica, ya sea para prevenir la infección local o la infección a distancia. En los casos de urgencias, cuando haya fiebre y adenopatía, si no lo tratamos localmente, y como recién dijimos, en los casos de periodontitis estadio 3 y 4,
agresiva o crónica severa generalizada con numerosos sitios y profundidades de más de 7 milímetros. Bueno, esto es un caso de qué diagnóstico tienen acá y con qué pueden hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Un absceso periodontal agudo? Perfecto. ¿Y con qué harías el diagnóstico diferencial? Uno periopical. Exacto. ¿Cómo harías para saber si es periapical o periodontal? La vitalidad pulpar, el tipo de bolsas también, si es una bolsa estrecha o una bolsa periodontal. Perfecto. ¿En qué casos medicarían un absceso? Si tiene manifestación, fiebre, adenopatía. Exacto. ¿Y con qué medicarían? ¿Amoxicilina clavulánico o amoxicilina? Perfecto. Amoxicilina solo, amoxicilina con clavulánico, siempre y cuando no sea un paciente alérgico, ¿sí? Y este era el caso de lo que hoy hablábamos de la GUN, ¿sí? Que lo mismo, en caso de que haya fiebre y adenopatía, ¿con qué lo medicarían? Metronidazol o metronidazol y amoxicilina. No, en este caso está bien lo que dijiste, metronidazol solo, ¿sí? Sería la indicación específica, ¿por qué? Por las bacterias. Porque acá, ¿qué tipo de bacterias tenemos en Nagún? Anaerobias. Exacto, y el metronidazol era, la indicación precisa era para microorganismos anaerobios, ¿sí? Entonces, cuando tenemos presencia de GUN con compromiso sistémico, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas durante una semana. Bueno, ¿qué pasa con la aplicación local de antimicrobianos? ¿Cuál es la ventaja de la utilización de antimicrobianos locales? Nos permite tratar sitios específicos, nos permite utilizar bajas dosis, hay menos riesgo de complicaciones sistémicas, de efectos adversos, que sabemos que pueden ocurrir, y hay bajo riesgo de crear resistencia. Lo podemos utilizar, el antimicrobiano local, conjuntamente con el raspaje alisado, después de una cirugía o antes de una cirugía también, a veces cuando queremos preparar mejor los tejidos y tener los tejidos en mejores condiciones para una cirugía, podemos colocar también el antimicrobiano local antes de una cirugía, durante el mantenimiento. Y les voy a mostrar unos cuantos elementos que no están acá en el mercado y que los tuvimos hace muchos años, como es este chip de clorexidina, que es venía embebida esta gelatina reabsorbible en clorexidina, se raspaba y se colocaba dentro de la bolsa y esto se iba liberando lentamente y se reabsorbía solo, no había que eliminarlo. También, no lo tenemos aquí, el gel de metronidazol, que es el Elisol, que es para también colocar de manera local dentro de la bolsa. No lo tenemos en el país. Hace unos años había entrado este producto a base de doxiciclina, que se llama Atridox. Era bastante costoso, pero daba buenos resultados, es decir, la doxiciclina es una tetraciclina sintética que se colocaba dentro de las bolsas. Esto tampoco lo tenemos acá, que es el Arestin, que son gránulos, microesferas bioabsorbibles de minociclina al 2%, y otra posibilidad de utilizar a nivel subgingival son las irrigaciones con iodopovidona. Se puede utilizar con jeringa la solución al 10%, que es como viene la solución,
Lo que pasa es que para lograr su efectividad hay que estar irrigando durante 5 minutos cada bolsa. Eso es muchísimo tiempo en la clínica. Y otra posibilidad es colocar en el agua del ultrasonido una parte de solución y con 9 de agua, durante también 5 minutos. Es decir, a la aguja hay que sacarle el bisel para poder hacer la irrigación circunferencial, y si no bueno, y acá está hecho, y si no se puede hacer también mediante la utilización de ultrasonido, que se logra una muy buena penetración y bastante poca dispersión. Lo que vamos a usar en la clínica es el clorhidrato de minociclina. La minociclina viene como un polvo cristalino amarillo, se caracteriza por tener un amplio espectro antibacteriano, va a actuar inhibiendo los ribosomas bacterianos, es decir, inhibe la síntesis de proteínas, va a tener una toxicidad selectiva para las bacterias, va a inhibir la actividad de las colagenasas producidas por neutrófilos y fibroblastos. Los microgránulos los vamos a comprar, en realidad, haciendo una receta de Acneclin cápsulas o Minocin CR cápsulas. ¿Sí? Y las vamos a abrir a las cápsulas, vamos a colocar en un vaso Dapen, unas pocas, depende de la cantidad, no vamos a voltear toda la cápsula, sino de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Y mediante sonda o mediante una cureta Mini 5, puede ser, alguna que tenga el cuello largo, vamos a humedecer la sonda o la punta de la cureta, vamos a tocar acá en el vaso Dapen, van a quedar pegadas 1 o 2 microgránulos, y lo vamos a llevar al borde de la encía. Y después, mediante un atacador o mediante la parte convexa de la cureta, lo vamos a ir introduciendo en el sitio que nosotros querramos colocarlo. ¿Sí? En general vamos a colocar unos 5 o 6, depende la profundidad de la bolsa y depende también del ancho de la bolsa, la cantidad que nosotros podamos colocar, pero entre 5 y 6 granulitos aproximadamente. Hay que darle la indicación al paciente que no se tiene que cepillar y que no tiene que pasar elemento interdentario en la zona donde nosotros colocamos este elemento, por lo menos por ese día. Se realizó un estudio en la facultad con los gránulos de minociclina, la doctora Verónica Chape, Cristina Rodríguez, y no sé quién más participó de este estudio, que se tomó un grupo control y un grupo experimental, al cual a ambos se les realizó raspaje alisado radicular, y a un grupo se le colocaron gránulos y al otro no. Y se evaluaron diferentes parámetros clínicos y también se evaluaron mediante técnicas de PCR diferentes patógenos periodontales. Entonces, en cuanto al sangrado del sondaje, y se hizo un seguimiento por 3 meses. El sangrado del sondaje fue mucho más marcado en el grupo experimental, la disminución, tanto a los 30 días como a los 90 días. La profundidad del sondaje también fue mayor en el grupo experimental que en el grupo control, y no hubo tanta diferencia en cuanto al nivel de inserción clínica entre ambos grupos estudiados. En cuanto a los patógenos periodontales, fíjense la diferencia que hay, la diferencia significativa entre la reducción de PG a los 30 y que siguió descendiendo a los 90 días respecto al grupo control. Treponema dentícola
si bien en ambos grupos hubo una reducción significativa a los 30 días, luego de los 30 días tendió a aumentar en el grupo control y siguió disminuyendo en el grupo al cual se le colocaron los gránulos de minocyclina. En cuanto a Tanerela, Forsythia, fíjense que en ambos grupos hubo una buena reducción, tanto en el grupo control como en el grupo experimental, y también fue parejo la reducción en ambos grupos. Entonces, como conclusiones, en cuanto a los cambios clínicos y microbiológicos que se vio con este estudio, es que ambos tratamientos produjeron una significativa reducción de las bolsas. Sin embargo, el porcentaje de bolsas que se redujeron después del tratamiento de 6 milímetros a 4 fue mayor en el grupo experimental que en el grupo control. El número de bolsas residuales mayores a 5 milímetros fue mayor en el grupo control. Y las bolsas residuales del grupo control tuvieron más cantidad de sangrado del sondaje. De las 28 bolsas residuales, 19 quedaron con sangrado del sondaje positivo, mientras que en el grupo test solamente una bolsa quedó con sangrado del sondaje. Y respecto a Porphyromonas gingivalis, se encontró en las bolsas residuales del grupo control en 15 de 28, mientras que en el grupo test no hubo hallazgo de Porphyromonas gingivalis. Este es un paciente de 48 años, no fumador, alérgico a antibióticos, el cual se lo trató mediante, el diagnóstico fue una periodontitis crónica severa, y se le realizaron muestras de PCR mediante la utilización de los conos de papel estéril, y se llegó al diagnóstico con PCR que tenía PG positivo, TD positivo y TF también positivo fuerte. Se le realizó un tratamiento de desinfección gradual, y en los sitios que tuvieron más de 6 milímetros de profundidad se le colocaba los microgránulos de minocyclina. Cuando se realizó el control clínico y microbiológico, se encontraron bolsas de 4 milímetros con reducción de las bolsas, sangrado negativo, y solamente se encontró TD positivo débil. Es decir, que fue posible tratar a este paciente con un diagnóstico de periodontitis crónica severa de manera con antimicrobianos de manera local. Bueno, también se han estudiado la utilización de agentes antimicrobianos de manera local en los casos de mucositis y de periimplantitis. Mombelli y colaboradores probaron la utilización de fibras de tetraciclinas. Yo no las mencioné porque realmente no las utilizamos aquí, pero la colocación de fibras de tetraciclina implica sellar toda la zona alrededor cuando se la coloca y luego retirarla, se sella con cianoacrilato. También se probó la utilización del Atridox y también las microcápsulas de minocyclina. Aquí en la facultad utilizamos también los microgránulos de minocyclina para tratar, aparte de realizar el raspaje y el lisador radicular, cuando tenemos un implante, colocamos especialmente cuando existe en casos de mucositis, más que de periimplantitis, o cuando queremos preparar los tejidos para mejorarlos, para luego si es que tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico. Acá ven post-raspaje alisado, la colocación de los gránulos de minocyclina, y 30 días post-colocación ven cómo cambian totalmente los tejidos. Algo que me olvidé decir respecto a los gránulos de minocyclina, que otro mecanismo de acción es a través de su pH. La minocyclina tiene un pH ácido, y sabemos que también va a actuar a través de ese pH porque a nivel subgingival, como vimos, el pH tendía a ser alcalina, es decir, que actúa por todos los efectos que tiene sobre las bacterias, sobre la producción de enzimas, y también modificando el pH del medio.
Pregunta, Flor. No. Están dormidos, me parece. No. O cansados. Bueno, esperemos pronto llegar a conocerlos a todos personalmente. Este es todo el grupo que integramos la clínica y que estamos en el posgrado. Así que bueno, esperemos pronto poder conocerlos personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta. Gracias por la clase. Chicos, hay un pequeño Kahoot. ¿Tienen ganas? ¿De qué? Un Kahoot chiquito. Es cortito. Una revancha, hay que ganarle todos a Rocío. Dale, todos tienen. ¿Quién es Rocío? ¿Eh? Ahí. A ver, Está Rocío? saludando. Está levantando la mano. Rocío, ahí está. Bueno. Rocío es la Bueno, campeona. eso, a ver si logramos vencerla. Piensen si mientras preparamos todo, si tienen alguna duda con respecto a esto. Si no, vamos a... Ahí voy. al Kahoot. La felicito, excelente la clase, chicas. Gracias, Cris. ¿Qué nos vas a decir vos? ¿Que nos querés? Bueno, ¿ya tienen todos el kahoot.it? Play Kahoot. Ahí va. Ahí aparece el número, ¿eh?